Rajoy, nuestra preocupación por el bloqueo que vimos ayer en esa reunión entre Partido Popular y Partido Socialista. Creo que no es bueno para España que se bloquee el país. No es bueno que los dos partidos que han gobernado este país durante tantos años se den la espalda. No es bueno que el partido que tiene que formar gobierno, en este caso, no aclare seguramente cuándo va a formar gobierno o intentar formar gobierno en esa investidura, pero sobre todo no es bueno que el partido que lidera la oposición y que tiene aritméticamente la capacidad de desbloquear la legislatura no se siente, por lo menos, a negociar o no quiera abstenerse en esa votación. Por tanto, lo primero que le he transmitido al señor Rajoy es preocupación por el bloqueo institucional que vivimos. Nosotros, a diferencia de otros partidos, no bloqueamos, nosotros facilitamos que este país se ponga en marcha. Es por eso que vamos a mantener y vamos a defender esa posibilidad, con esa abstención, en la votación de investidura, para que el candidato propuesto por el Rey pueda intentar formar gobierno, pueda ir a la investidura y pueda ponerse el país en marcha. Lo segundo de lo que hemos hablado es de la urgencia de algunos temas fundamentales para España. Y en eso Ciudadanos está con el Gobierno en funciones y también está de acuerdo con el Partido Popular que hay que abordar los dos principales debates que España tiene en estos momentos como temas más urgentes. El primero de ellos, como ustedes saben, es la unión y el reto secesionista en Cataluña que amenaza la Constitución, la convivencia y los 40 años de paz, libertad y prosperidad que hemos tenido en España desde el año 78. Y por eso le he planteado al señor Rajoy, como ya hice en el mes de octubre y como la ejecutiva de Ciudadanos acordó el lunes, le he planteado la posibilidad de solemnizar un pacto por España, un pacto por la unión de todos los españoles, un pacto entre partidos constitucionalistas, porque al margen de quién gobierne, de qué mayoría tenga, de quién sea el presidente, de cuál sea el partido de gobierno, lo que tienen que tener claro todos los españoles es que vamos a seguir viviendo juntos, se van a seguir respetando las reglas de juego, la Constitución especialmente y todas las leyes democráticas. Y eso, a mi juicio y a juicio de Ciudadanos, necesita no solo una llamada del presidente en funciones a los partidos constitucionalistas, no solo un apoyo verbal en unas declaraciones públicas, sino una formalización solemne de un acuerdo de Estado, un acuerdo político, que deje claro, en primer lugar, que la unidad territorial no se negocia, que el artículo 1 de la Constitución está vigente y que no se va a modificar. Dos, que todos los españoles tomamos las decisiones de lo que pasa en España, que no se puede trocear la soberanía nacional y, por tanto, no va a haber referéndums secesionistas territoriales como pretenden Podemos u otros partidos políticos. Tres, que cualquier reforma de la Constitución, que nosotros somos partidarios de reformar la Constitución, como saben, pero cualquier reforma constitucional merece amplios consensos y, sobre todo, respeto a las reglas de juego. Y, finalmente, evidentemente, una apuesta por Europa y por ese pacto entre partidos constitucionalistas. Por tanto, ese pacto por España y por la Unión ha sido, debo decir, que bien acogido por el presidente en funciones. Me ha dicho literalmente que lo ve con buenos ojos y que cree que sería necesario llevarlo a cabo. Por tanto, eso es una primera conclusión de la reunión, un primer avance, podemos decir, que es necesario que en este momento el Gobierno en funciones o el Gobierno que salga no esté solo, que tenga una mayoría parlamentaria muy amplia, que en este caso, si se sumara el Partido Socialista y Ciudadanos y el PP, sería de 254 escaños, si no recuerdo mal. Si además se suman más partidos políticos, mejor todavía. Por tanto, igual que este país ha firmado pactos de Estado para los temas importantes, para las pensiones, los pactos de la Moncloa, el pacto contra el terrorismo, en este momento, que tenemos un reto a la unión y a la convivencia en España, es importante que sellemos también un acuerdo entre partidos demócratas, entre partidos constitucionalistas, que defendemos la convivencia y la unión. Así que celebro que en este caso de esta reunión por lo menos también salga una propuesta, una idea importante para el país, y esto pues también se lo haremos llegar. Yo también personalmente se lo haré llegar cuando hable con el señor Pedro Sánchez y con el Partido Socialista. Evidentemente este acuerdo pues no tendría mucho sentido si no tuviera una mayoría amplia y sobre todo contando con todos los partidos constitucionalistas. Espero que el Partido Socialista, que es verdad que en los últimos meses ha sido claro y nítido con la defensa de la Constitución y que ha dejado de defender el referéndum secesionista en Cataluña, se sume a este acuerdo y defienda la soberanía nacional, la unión de los españoles, la Constitución y el marco de convivencia español y europeo. Por tanto, ese es un primer principio de acuerdo, podemos decir, un primer punto que hemos acordado en esta reunión. El segundo tema más preocupante hoy para España es la senda de déficit
los presupuestos generales del Estado y cumplir con nuestros compromisos con los socios europeos y, por tanto, también le he trasladado al señor Rajoy que cuente con Ciudadanos para negociar durante la legislatura los presupuestos generales del Estado. Inmediatamente, si hay investidura, la semana siguiente tendría que haber un debate para aprobar el techo de gasto y el techo, por tanto, que necesitamos para aprobar los presupuestos. Así que le he trasladado al señor Rajoy el compromiso de Ciudadanos para ponernos en marcha y también le he pedido, lógicamente, que toda la información que tenga el partido de Gobierno en funciones sobre senda de déficit, techo de gasto, posibles ajustes o modificaciones de los presupuestos, que nos las traslade para poder llegar a acuerdos en un futuro, para poder aprobar presupuestos y techo de gasto. Como entenderán, necesitamos información, necesitamos saber qué va a proponer el Gobierno en funciones y, si finalmente Rajoy sale en la investidura, qué va a proponer el presidente saliente de esa investidura para los presupuestos y para el techo de gasto. Así que línea directa, vía abierta para los presupuestos generales del Estado y para el techo de gasto, que hoy por hoy, insisto, junto al reto secesionista y la convivencia, son los dos principales problemas que tiene España en términos de urgencia. Hay muchos otros temas importantes que durante la legislatura Ciudadanos está dispuesto a hablar, a negociar, a reformar de la mano del Partido Popular o del Partido Socialista. Pero hoy por hoy, presupuestos generales del Estado, cumplir con el déficit, techo de gasto, por un lado, y defender la unión y la convivencia de los españoles, por otro, son los dos principales temas urgentes encima de la mesa. Y en esos dos temas debo celebrar que hay voluntad de avanzar juntos, que hay voluntad de sellar un acuerdo entre constitucionalistas por parte del Partido Popular y de su presidente, y que hay voluntad también de poder avanzar en esos presupuestos y ese techo de gasto en cuanto se ponga en marcha la legislatura, en cuanto haya investidura. Respecto a la investidura, le he pedido también, por otro lado, al señor Rajoy que cuanto antes formalicen la fecha y hora del debate de investidura. Yo no le he pedido que vaya a la investidura porque doy por hecho que el presidente, en este caso en funciones, y el candidato del Partido Popular irá a la investidura. Lo doy por hecho porque he leído el documento que aprobó Su Majestad el Rey y es nítido y claro. El Rey propone un candidato y la presidenta del Congreso, pactando con el candidato, fija una fecha y hora para el debate de investidura. Por tanto, me parece absurdo insistir en el debate de si tiene o no que ir. Es evidente que hay una obligación que tiene que cumplir con la Constitución y con el Rey y, por tanto, lo único que le he pedido al señor Rajoy no es que vaya o no a la investidura, que lo doy por hecho, sino que fijen cuanto antes una fecha, en este caso, que pacte esa fecha con la presidenta del Congreso y que cuanto antes la formalice. España necesita certidumbre. El propio presidente en funciones exigía, y creo que con razón, que este debate llegue antes del tiempo posible para tener techo de gasto y presupuestos, y eso, a mi juicio, y esto es una opinión, debería ser pues a finales de este mes como muy tarde. Necesitamos, por tanto, tener cuanto antes un calendario, una propuesta de investidura. Y, por otro lado, también le he dicho al presidente en funciones, y en este caso al candidato propuesto por el Rey, que nosotros, en lo que podamos ayudar, ayudaremos, que nosotros ya hemos demostrado sentido de Estado, somos los únicos que hemos cedido, los únicos flexibles, los únicos con responsabilidad, que hemos asumido una decisión difícil, que es abstenernos ante un Gobierno que no es el nuestro, pero que si puedo y podemos ser útiles para alguna cosa más, para cualquier negociación, para buscar desatascar esa negociación que tienen que llevar a cabo con el PSOE, para cualquier cosa, si es por el bien de España, aquí estamos. Así que eso también se lo he trasladado al candidato a la presidencia del Gobierno propuesto por el Rey, y esa es nuestra lealtad institucional con quien es candidato a la presidencia propuesto por el Rey. Y ese es el planteamiento que le he hecho al señor Rajoy. Y finalmente también debo decir que, se lo decía al principio de esta rueda de prensa, que me preocupa lógicamente lo que salió de la reunión de ayer, y le he pedido al señor Rajoy que me tenga informado de cualquier avance, cualquier cambio, cualquier rectificación por parte del señor Pedro Sánchez o del Partido Socialista, porque es evidente, y en eso comparto las palabras del señor Rajoy, que si el señor Sánchez sigue en el no y en el no, sigue siendo inflexible e inmovilista, España está condenada al bloqueo institucional y a una crisis institucional sin precedentes. Con lo cual, en ese sentido, al margen de las discrepancias políticas, al margen de la ideología, al margen del proyecto que cada uno defienda, lo que todos tenemos que defender es el interés general de España, por encima de nuestros partidos. Y en este momento creo que debería haber una reflexión en los partidos de la oposición para ser conscientes que si tú no puedes gobernar,
Si tú no puedes ir a la investidura, si tú no puedes tener mayoría, por lo menos hay que permitir que alguien gobierne, que haya legislatura y que haya posibilidad de que este país se ponga en marcha. Nosotros hemos asumido que hoy por hoy no hay alternativa, que el señor Rajoy es el candidato propuesto por el Rey y, por tanto, facilitamos con esa abstención la posibilidad de que este país se ponga en marcha. Si los demás partidos, especialmente el PSOE, que es quien tiene la llave para desatascar la situación, hicieran lo mismo que Ciudadanos, hoy ya tendríamos gobierno, hoy ya tendríamos legislatura y podríamos plantear todas esas reformas que están en el cajón pendientes, desde los autónomos al Pacto por la Educación, a la reforma de la justicia, a la ley electoral. En definitiva, a los principales temas que muchos españoles han votado, en las urnas también, que han votado cambio. No habrá reforma si no hay legislatura. No habrá cambios si no ponemos en marcha este país. No podremos poner en marcha España, aunque sea con un gobierno que no sea el nuestro, pero no lo podemos poner en marcha si en este caso el Partido Socialista no rectifica su posición, no es flexible, no cede y no accede, en este caso, a negociar con el Partido Popular. Por tanto, lamentablemente, ojalá tuviéramos nosotros 85 escaños para poder desatascar esta situación. Tenemos 32, pero en todo caso sí que creo que es necesario que los partidos que han gobernado este país 40 años prácticamente asuman que España está por encima de las siglas, que no hay ninguna persona más importante que este país, que es España, que no hay ningún presidente de partido, ningún candidato, ningún portavoz que pueda erigirse por encima del interés general. Y por eso, porque el interés general está por encima del interés particular, nosotros vamos a colaborar en los temas importantes de España, en los temas importantes del país. Vamos a ser una oposición responsable, un partido constitucionalista, demócrata y un partido de Estado, un partido que piensa en España y no solo en su partido. Y ojalá que el Partido Socialista rectifique, ojalá que Rajoy ponga cuanto antes fecha y hora para ese debate de investidura y ojalá este país se ponga definitivamente en marcha. Y nada más. Si tienen preguntas, estaré encantado de responderles. Hola, buenos días, señor Rivera. Quería preguntarle si el señor Rajoy le ha pedido directamente el sí en la segunda vuelta de la investidura para poder sumar los escaños e ir allí con casi 170 votos a favor. Y después también quería preguntarle si esos datos económicos que usted le ha pedido al señor Rajoy sobre senda de déficit, techo de gasto, presupuestos, si eso se va a hacer en una mesa de negociación, si se va usted a nombrar a algunas personas de su partido para que empiecen a hablar directamente con alguien del Gobierno o del PP. Gracias. Sí, en cuanto a lo primero, el señor Rajoy explícitamente no me ha pedido qué tiene que hacer la Ejecutiva de Ciudadanos. Y es evidente que el señor Rajoy querría tener el apoyo de todos los partidos posibles, pero es legítimo también, entiendo que así lo quiera, pero no me lo ha pedido directamente porque sabe también que la Ejecutiva de Ciudadanos tomó una decisión hace 2 o 3 semanas al respecto y sabe además también cuál es nuestra posición. Pero por eso digo, lo decía al principio, es una reunión de respeto mutuo, porque nosotros reconocemos que Rajoy es el candidato que ha propuesto el Rey, reconocemos que no hay alternativa hoy por hoy a la presidencia del Gobierno de Rajoy, al candidato a la presidencia del Gobierno de Rajoy, y ellos también entienden y asumen que el único partido que sí va a colaborar con temas constitucionales, que sí puede colaborar con los presupuestos y que además es el único partido que no va a votar no en la investidura, pues no somos precisamente el problema. Con lo cual, en ese sentido, ha habido respeto mutuo a las posiciones de cada una de las ejecutivas de ambos partidos. Y respecto a la segunda pregunta, no hemos pactado ni mesa ni equipos, sí hemos dicho de hablar directamente el señor Rajoy y yo. Evidentemente, si me pasa esos datos, pues los compartiré con mi equipo económico, pero no va a haber una mesa de negociación de presupuestos porque no hay investidura todavía. Evidentemente, si hubiera investidura finalmente y hubiera fecha y aprobación de esa investidura, inmediatamente lo que sí queremos es tener toda la información y saber por dónde van a ir, con perdón los tiros, por dónde van a ir los presupuestos que proponga el Gobierno, por dónde va a ir el techo de gasto, porque, insisto, si el PSOE se desentiende absolutamente de la gobernabilidad de España, alguien tendrá que sentarse en una mesa, por lo menos, para que los temas importantes del país, por lo menos, puedan negociarse, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, lo que he ofrecido al señor Rajoy es vía directa, con información directa sobre esos presupuestos, ese techo de gasto, pero no tendría sentido poner en marcha una mesa de negociación de los presupuestos si al final no hay investidura. Con lo cual, en ese sentido, lo que hemos pactado es información directa, vía directa entre él y yo para cualquier información respecto al tema económico, presupuestos o Europa y, por supuesto, si me pasa esa información que así se ha comprometido, pues yo se la trasladaré a mi equipo económico, la valoraremos y estaremos preparados para que, si hay investidura, podamos negociar inmediatamente, sin demora, para cumplir con los plazos de Europa. No olvidemos
que si no llegamos al 15 de octubre con unos presupuestos presentados en las Cortes Generales y elaborados por el Gobierno, nos van a caer 6.000 millones, entre fondos estructurales y también lo que nos sancione o la imposición que nos ponga Europa por no cumplir con esos presupuestos. Así que nosotros somos totalmente conscientes de que hay una fecha límite, que es esos finales de agosto, principios de septiembre, para poder aprobar el techo gasto, y siguiendo la urgencia que el señor Rajoy defiende y yo también, pues hemos acordado que tengamos toda la información, porque en cuanto haya pistoletazo de salida a la investidura, que por lo menos haya un partido en la oposición que se siente a negociar con el Gobierno. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, me gustaría saber primero sobre la cuestión económica, aunque comenta que no se va a escenificar una negociación. Entiendo que con estos datos su equipo económico sí va a preparar la que sería propuesta, contrapropuesta a la cuestión de los presupuestos, porque ha hablado de que probablemente se tarde tan solo una semana en tener que aprobar el techo de gastos, y puede confirmar que se va a trabajar su equipo económico en tener esa propuesta. Luego, cuando le ha pedido a Rajoy que fije fecha de investidura, me gustaría saber qué le ha dicho, si ha salido con la sensación de que se va a presentar efectivamente a la investidura. Y, en último término, ayer Rajoy le ofreció a Pedro Sánchez una gran coalición y le presentó asuntos concretos. Me gustaría saber si le ha dicho cuál va a ser el siguiente paso con el PSOE, cuál cree usted que va a ser el siguiente paso con el PSOE, si va a llamar usted a Pedro Sánchez. Gracias. Vale. En cuanto a la primera pregunta, efectivamente, si le traslado a mi equipo los datos que nos pase el presidente de Gobierno, el Ministerio de Economía o quien sea que nos haga llegar esos documentos, lo que haremos es saber por dónde van a ir los tiros, saber qué ajustes o no pueden realizarse, cómo hay que llegar a ese 4,7% y cómo pretende hacerlo el Gobierno, cuál va a ser el techo de gasto. Es decir, hay que trabajar con eso para poner en marcha efectivamente en la primera semana de legislatura, podemos decir, el debate del techo de gasto. Pero, insisto, sería absurdo ponerse a trabajar con mesas de trabajo sobre algo ficticio que ni siquiera sabemos si se va a aprobar y que ni siquiera sabemos si hay investidura o va a ser el presidente y el Gobierno que lo ponga en marcha, ¿no? Así que, insisto, sí, va a haber línea directa, vamos a trabajar esos documentos, esa información que nos llegue, y nosotros no pretendemos enmendar ni hacer contrarreforma ni contrapropuesta de los presupuestos, primero porque los presupuestos van después del techo de gasto, que serían seguramente tercera o cuarta semana de septiembre el plazo para presentarlos en el Congreso de los Diputados, y luego enmendaríamos o llegaríamos a acuerdos. Con lo cual, la prioridad es techo de gasto. Ese techo de gasto tiene una serie de información técnica que nosotros queremos conocer para saber si lo podemos apoyar y en qué condiciones se puede apoyar o enmendar. Y lo siguiente, lo segundo, podemos decir, sería el debate presupuestario. Y en ese caso, si hay investidura, insisto, por supuesto, puede contar, se lo he dicho a Rajoy, si él es presidente, puede contar con Ciudadanos para una futura mesa de negociación de los presupuestos. Ojalá el Partido Socialista también se sume, porque, insisto, los presupuestos generales del Estado son de España, no son del Gobierno, son de España. Y, por tanto, los temas de España hay que ser responsable y hay que sentarse a hablar de ellos. Y no solo son de España, son de Europa. Y, por tanto, hay que cumplir con una serie de compromisos con los socios europeos. Y a mí me gustaría que los españoles sepan que, por lo menos, si hay legislatura, va a haber un partido responsable en la oposición que se va a corresponsabilizar de los temas importantes de España. Hola, buenos días. Para La Sexta, al Rojo Vivo en directo. Quería preguntarle, entendemos que la postura en un primer intento de investidura es clara, es un no en la primera votación y una abstención en la segunda, por tanto parece que no saldría adelante esta investidura. Si lo intenta más adelante, la Ejecutiva de Ciudadanos se volvería a reunir y volvería a fijar una posición, es decir, ¿podrían cambiar la posición o ya esta postura es definitiva, haya más investiduras, no? Y no sé si le ha contestado mi compañero sobre la pregunta de... Igual no me he enterado, sobre la pregunta igual se me ha ido a mí. De Rajoy de las fechas. Vale. Gracias. Respecto a lo primero, miren, somos el partido que más recientemente ha tomado una posición y además la ha cambiado, ¿no? Por tanto, ya se lo he dicho en alguna otra rueda de prensa, lo confirmo aquí. La posición de Ciudadanos la asumió su Ejecutiva, creo que es la más flexible, la más razonable, la que se corresponde con la realidad, que es, si no estamos en un gobierno ni en un pacto de gobierno, estaremos en la oposición, pero seremos responsables y, por tanto, nos abstendremos para que este país se ponga en marcha. Y hipótesis de ciencia ficción de si habrán más investiduras, con qué candidatos o elecciones, en eso, lógicamente, no puedo entrar porque ni lo conozco. En cuanto al tema de la investidura, creo que el señor Rajoy finalmente va a hacer una rueda de prensa
al salir de la reunión ha decidido, antes de entrar, que también haría rueda de prensa aquí ahora después de mi intervención, con lo cual les pido que las opiniones o las sensaciones del señor Rajoy entiendan que las explique él. Yo, en todo caso, le he trasladado mi voluntad y la voluntad de Ciudadanos, que es certidumbre. No vamos a fijar la fecha nosotros, no pretendemos fijarla nosotros, la tiene que fijar la presidenta pactando razonablemente con el candidato. Lo que sí que queremos es certidumbre y estabilidad. Y para que haya estabilidad institucional tiene que haber debate de investidura, como dice el mandato de lo que salió de la Casa Real que aprobó el Rey, y tiene que cumplirse la Constitución. A partir de ahí, también debo decir que no me ha dicho que no, ni me ha dicho que de ninguna manera, que no está dispuesto, no. Simplemente yo le he trasladado esta opinión y ahora, cuando salga, seguro que le podrá contestar el señor Rajoy. Buenos días. Les hemos visto reunidos delante de una mesa. No sé si el motivo de esa mesa es que han puesto papeles encima, si les ha trasladado el presidente del Gobierno en funciones algún tipo de documentos, esos famosos 125 puntos que tenían de coincidencia. Y, por otro lado, ustedes, lo ha dicho claramente, siguen en la abstención. Ha dicho que Mariano Rajoy no les ha pedido expresamente el sí, pero ustedes han dicho que la condición para cambiar de la abstención al sí es que no fuera Mariano Rajoy el candidato. Querría saber si eso se lo ha dicho hoy directamente al presidente. Gracias. Bueno, eso ya lo sabe el señor Rajoy, lo sabe toda España, y por tanto el candidato que ha propuesto el Rey es el señor Rajoy. Si hubiera otra posibilidad, he dicho hoy por hoy, pero hoy por hoy el candidato es el señor Rajoy y no tengo por qué especular ya con eso. Hay que asumir que es el candidato que ha propuesto el Rey y, por tanto, igual que él sabe cuál sería nuestro gobierno deseable, que es un gobierno nuevo, renovado, que apueste por la regeneración, con un nuevo equipo, con un nuevo presidente, igual que él sabe eso, nosotros también sabemos que él tiene 137 escaños y nosotros 32. Con lo cual, en ese sentido, insisto, ha sido una reunión muy realista, muy práctica, muy sincera, e intentando poner en común cosas, no buscando discrepancias, porque entonces es imposible avanzar. Y en cuanto a la primera pregunta, perdón, era... bueno, nos ha hecho llegar lo mismo que le hizo llegar al señor Sánchez, pero ya le he dicho también que, como no vamos a entrar en el Gobierno ni va a haber pacto de Gobierno, pues que más que un documento de Gobierno, lo que hablaremos en todo caso durante la legislatura son reformas, algunas que Ciudadanos va a defender desde la tribuna y en el Congreso, y espero poder sentarnos con el Partido Popular para negociarlas, y otras que el partido que gobierne pues seguramente tendrá que sacar leyes adelante y que nosotros estamos dispuestos, especialmente en todas aquellas que ya están en nuestro programa, ¿no? Con lo cual, es decir, digamos que hay un primer paso, que es la investidura, que dependemos todos, básicamente, y toda España, de lo que el señor Sánchez y el Partido Socialista haga. Como decía ayer el señor Rajoy, si el voto del PSOE es no, 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 de ninguna manera, y es inflexible, pues España quedará bloqueada y estaremos condenados a repetir elecciones cada no sé cuánto tiempo. Si el PSOE flexibiliza, cede y atiende al criterio de algunos expresidentes o líderes políticos de su partido, tendremos legislatura y podremos debatir todas esas leyes y algunos de esos puntos. Pero, insisto, como ha quedado claro, tanto por el PP como por el PSOE, como por Ciudadanos, ha quedado claro en la mesa que no vamos a entrar en el Gobierno ni hay pacto de Gobierno, no hemos debatido un documento, un papel de Gobierno, sino que estamos intentando cómo sacar la investidura y, en los temas urgentes, ofrecer ayuda al Gobierno en funciones y al Gobierno de España. Hola, buenos días. Ciudadanos y usted mismo se han ofrecido repetidamente a mediar entre el PP y el PSOE. Quería saber cuándo tenía usted previsto llamar a Pedro Sánchez para iniciar esa mediación y con qué argumentos intentará convencerle. También preguntarle por la cuestión de los presupuestos. Ha dicho usted que cualquier negociación sería posterior a que hubiera una investidura exitosa. Quería saber si la fecha de investidura se retrasa y se acortan los plazos que dan para aprobar los presupuestos, si no cabe la posibilidad de que entonces sí negocien antes de la investidura para que todo esté abierto, para que dé tiempo de que no haya que prorrogar los presupuestos. Y finalmente, insistí en una pregunta de la compañera. Dame un bolígrafo que se me olvidará. El señor Rajoy transmitió el otro día que usted jamás le había dicho que no le votaría a favor y las razones por las que no lo haría, y muchos de los portavoces de su partido dijeron que si hacía falta se lo diría en esta ocasión. ¿Le ha dicho que no va a votar a favor de su candidatura y por qué en el día de hoy? A ver, vamos por partes. Respecto al tema de mediación, yo no soy mediador, supongo que ustedes lo saben. Soy el presidente de un partido político que representa a 3.200.000 españoles, pero incluso, a pesar de eso, si el Partido Popular y el PSOE creen que Ciudadanos puede ser necesario para alguna negociación, estamos a disposición. Se lo he dicho al señor Rajoy, que si el Partido Socialista y el Partido Popular
necesitan algún tipo de colaboración de Ciudadanos para sacar este país adelante, que nos llamen, que cuenten con nosotros. Eso ha quedado claro siempre. De hecho, les recuerdo que además somos un partido que con estos partidos ya ha pactado. Así que ya tenemos experiencia y cintura para poder llegar a acuerdos tanto con el PSOE como con el PP. Con lo cual, en ese sentido, la experiencia que ellos no tienen entre sí, nosotros la tenemos con ellos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Así que le he trasladado al señor Rajoy eso. Pendiente o no de hablar con el señor Sánchez, yo quiero trasladarle al señor Sánchez la idea de ese pacto por España y por la Unión. Creo que es importante. La verdad que no tengo fecha y hora, pero estoy convencido que los próximos días le llamaré o hablaremos para poder saber si el Partido Socialista estaría dispuesto a solemnizar y formalizar un acuerdo de esta naturaleza, y seguro que hablamos y aprovechamos para hablar de la situación actual, ¿no? En todo caso, es el Partido Socialista y su ejecutiva y su Comité Federal quien tiene que tomar decisiones. Ojalá pudiera yo tomar decisiones, en este caso con 85 escaños, pero no los tengo. Y ojalá pudiera yo poner la fecha de investidura, pero no me corresponde. Con lo cual, creo que una cosa es intentar mediar y otra hacer papeles que a uno no le corresponden. Ese es el primer asunto. Respecto al tema de presupuestos y calendarios, la verdad que no estamos en la hipótesis del que no haya investidura. Yo creo, lo decía antes, yo creo que va a haber y tiene que haber investidura. Otra cosa es cuándo es la fecha y cuándo la presidenta del Congreso la ponga. Yo entiendo y deduzco de las palabras que Mariano Rajoy pronunció, y creo que es sensato, que eso sea para permitir que haya techo de gasto. No tenía mucho sentido poner la investidura después para que no haya techo de gasto aprobado. Con lo cual yo, descuento, igual me corrige el señor Rajoy cuando salga, pero yo descuento que si tiene que haber investidura, que la tiene que haber conforme al artículo 99, debería ser en plazo para que haya techo de gasto. Él dijo que debería ser a finales de agosto, principios de septiembre. Bueno, yo no pongo la fecha, pero me parece razonable. Y respecto a decirle al señor Rajoy que no le vamos a apoyar, ya lo sabe. Ya sabe que no le vamos a apoyar y se lo he dicho, que nosotros no vamos a apoyar y vamos a estar en ese gobierno, pero que sí que hay un espacio común, que es el espacio común de una oposición responsable, de una abstención. Por cierto, somos el único partido que no va a votar que no al señor Rajoy en esa segunda vuelta. Por tanto, lo que tiene que hacer el señor Rajoy es conseguir que el Partido Socialista, que es quien tiene la llave, la aritmética es así de caprichosa, ¿no?, pero quien tiene la llave, paradójicamente o no, es el señor Sánchez. Si el señor Sánchez vota que no, en primera, en segunda o cuando sea, pues estaremos condenados al bloqueo institucional, ¿no? Y yo no quiero eso. Por tanto, en lo que podamos ayudar, ayudaremos. Lo sabe el señor Rajoy. Si hablo con el señor Sánchez de ese pacto por la Unión, pues también, lógicamente, estoy dispuesto a echar un cable, como dije ayer, y lo vuelvo a decir porque siempre lo hemos hecho, pero no podemos asumir papeles que ni nos corresponden ni corresponden a los escaños que tenemos. Por eso espero y deseo que en estos próximos días el señor Rajoy consiga sacar de esa posición al señor Sánchez, que por lo menos accedan a negociar esa abstención por el bien de España, aunque no lo hagan ya por ellos, que lo hagan por el bien de este país. Hacemos la última, si hay alguna más, si no hay ninguna, pues Fernando. Digo que la pregunta es un clásico, pero siguiendo un poco lo que está diciendo mi compañero, yo creo que cabría preguntar si han hablado de la persona de Mariano Rajoy en el encuentro, porque entendemos que se facilitaría un acuerdo con Ciudadanos si Mariano Rajoy no estuviese al frente del Partido Popular. Ya, pero eso es una hipótesis que no depende de mí, depende del Partido Popular. Y el Partido Popular ha propuesto a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, pues como es evidente, aceptó el encargo del rey, y hoy, en la fase que está el país, la persona propuesta por el rey es Mariano Rajoy. Con lo cual, yo he dicho lealtad institucional, colaboración en los temas importantes de España, y ya saben cuál es mi posición. La he explicado muchas veces y ustedes la han escrito. Es decir, pero me parece que en este momento procesal, podemos decir, en este momento político, lo que hay que intentar es que se haga la investidura, lo que hay que intentar es que este país se ponga en marcha. A partir de ahí, el Partido Popular toma sus decisiones por sí mismo, el Partido Socialista también y Ciudadanos también. Yo no puedo tomar decisiones por el Partido Popular ni por la Comité Federal del PSOE. Eso, insisto, ojalá fueran en la línea de lo que nosotros deseamos, pero hoy por hoy lo que tenemos encima de la mesa, lo que hay, la propuesta del rey es clara, y yo lo que creo es que hay que intentar sacar el debate de investidura y que se ponga en marcha el Gobierno.